Bien, entonces hoy es día viernes 26 de marzo, termina la semana 8 del semestre, tenemos entonces ya medio semestre cumplido, falta la segunda mitad. Es un placer saludarlos, tenemos, a ver, en este momento estamos, ¿cuántas personas? Tenemos 28 personas, que son un poquito más de la mitad del curso, pero falta bastante gente. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro capítulo de ajuste de curvas con el tema de interpolación. Voy a compartir mi pantalla. La clase de hoy necesito hacerla un poco más corta porque tengo que acudir a un tema médico para unas pruebas con unos equipos y pues tengo que salir ahora temprano antes de la hora prevista, por lo que la clase de hoy va a demorar un poco menos que las normales. Bueno, nosotros veníamos hablando en el capítulo de ajuste de curvas, vimos básicamente la regresión, las técnicas de regresión en su modalidad lineal, en su modalidad polinomial, y mencionamos la regresión en el espacio como una posibilidad de aplicación también. Técnica que en todos esos tres casos lo que ofrece al usuario es la posibilidad de encontrar una línea o una curva o una superficie, en el caso del espacio, que represente la tendencia de los datos observados, así no satisfaga todos los datos, porque la idea no es encontrar una línea o una curva o un plano que pase por todos los datos, lo cual es imposible en esas circunstancias, pero sí la línea de tendencia nos permite hacer pronósticos, predecir, estimar, no predecir, estimar de alguna manera con base en la línea de tendencia valores futuros de la variable, valores que no han sido observados. En el día de hoy, entonces, vamos a avanzar y vamos a tocar el tema de la interpolación, que es otra forma de ajustar una curva a un conjunto de datos conocido, pero con la gran diferencia de que esta técnica se aplica en aquellos casos en que queremos ajustar una curva que satisfaga todos los valores, un conjunto de valores conocidos. Evidentemente eso tiene un ámbito de aplicación ligeramente distinto a la técnica de la interpolación, porque esta está más orientada a trabajar en intervalos, en dominios menos amplios o con cantidades de puntos conocidos menos voluminosas para estimar valores de la variable en puntos donde no es conocida. Es decir, para estimar valores intermedios entre los valores conocidos de una variable. Quiere decir que es una técnica que también ajusta, utiliza alguna curva para representar, alguna función para representar la variable que no conocemos, pero de la cual conocemos algunos valores. Casi siempre se hace con un polinomio de grado n que ajuste a n más 1 puntos. Desde su forma más sencilla, que es usar el polinomio de primer grado, o sea, la línea recta, para interpolar un valor intermedio entre dos valores conocidos. Pero la técnica puede crecer o puede extenderse a grados superiores. Un polinomio de grado n, en términos generales, en su forma general, tiene una expresión como esta, o es una manera de expresarlo. Veremos un poco más adelante que lo expresaremos en términos de los puntos conocidos para facilitar el análisis. En general tiene un término independiente y tiene términos en la variable dependiente en la potencia 1, 2, 3, 4 hasta n. Si el grado n es 1, pues serán solamente los dos primeros términos. Y en dependencia de qué grado vamos a usar o de qué grado sea conveniente usar,
pues tendrá más o menos términos y habrá la necesidad de calcular los coeficientes a 0, a 1, a 2 para particularizar el polinomio que vamos a usar. Básicamente, si yo tengo, por ejemplo, en el caso más simple, dos valores que conozco de una variable, sin conocer la función que los produce, pero medir la variable en un punto x1 y en otro punto x2. En un valor de x y aquí en otro valor de x, y me dio esta altura para el primer valor y esta altura para el segundo valor. Vamos a poner el puntero. La curva, la variable o la función que produjo esos dos puntos no la tengo determinada. Bien podría ser de cualquier forma. Podría ser una cosa que sube, baja, vuelve y que pasa por aquí y luego pasa por aquí, o que sube y al bajar pasa por acá, qué sé yo. Pero como no la tenemos, solamente tenemos esos dos valores. La suposición más elemental, no la más exacta, no necesariamente la más exacta, pero la más elemental, si yo quiero estimar valores de la variable en un punto donde no la he medido, como por ejemplo aquí, pues la suposición más elemental es usar un polinomio de primer grado. De hecho, en muchos casos es la solución más rápida, cuidando algunos aspectos de precisión que siempre hay que tener en cuenta, como veremos a medida que avancemos en el tema un poquito más adelante. En otro caso, si yo dispongo de tres valores, no son solamente dos, sino que ahora tengo tres mediciones de la variable, nótese que no necesariamente tiene que estar igualmente espaciadas. Es decir, desde este valor de x hay una distancia hasta el siguiente, que es más grande que la distancia entre ese siguiente y el siguiente a él. En este caso yo podría usar para interpolar o para estimar un valor intermedio entre el primer valor de x y el segundo, podría ser una línea recta, pero para estimar valores entre el segundo y el tercero tendría que usar otra línea recta. O bien, sabiendo que estos tres son puntos x, y conocidos de la variable que estamos, de la función que estamos estudiando, entonces podría usar un polinomio de segundo grado que pase por esos tres puntos, porque así como es viable a partir de dos puntos encontrar la recta que los satisface, es exactamente igual de viable si tengo tres puntos encontrar la única parábola que satisface a esos tres puntos. Si son más puntos, por ejemplo 4, entonces yo puedo siempre encontrar un polinomio de grado 3 que satisfaga a esos 4 puntos y que será el único. Entonces, quiere decir o significa que si tienes n más 1 puntos conocidos, existe uno y solo un polinomio de grado n, es decir, de grado, si tienes n más 1 puntos, el polinomio es de grado n, que satisface a todos esos tres puntos. Y ese polinomio es el único que los satisface. Bajo ese principio, lo que queremos hacer, a lo que hemos llamado, o a lo que se llama interpolación polinomial, es básicamente determinar cuál es el polinomio que se ajusta a los n más 1 puntos que tienes conocidos. Este es trivial y lo sabemos hacer porque la ecuación de la recta entre dos puntos se calcula por proporciones, como lo veremos a continuación. Y los otros dos, pues no es tampoco tan difícil porque hay técnicas ampliamente conocidas para especificarlos, técnicas que incluso son automatizables en un computador, que son los polinomios de interpolación en alguna de las variantes conocidas. Aquí vamos a mirar la variante de los polinomios de interpolación de Newton y también vamos a mirar la variante de los polinomios de interpolación de Lagrange, que son dos maneras distintas de expresar ese polinomio que satisface todos los puntos conocidos. Bueno, entonces, como lo acabo de decir, si bien es cierto que cuando tienes n más 1 puntos hay uno y solo un polinomio de grado n que los satisface a todos a la vez, hay varias maneras de calcularlo.
Entonces, nos vamos a detener el día de hoy primero en los polinomios de interpolación, en la forma de polinomios de interpolación conocida como polinomios de interpolación de Newton, que se escriben o que se calculan con base en una estructura algebraica simple, que es la diferencia dividida, diferencia de f sobre diferencia de x, de primero, de segundo, de tercer orden, dependiendo del grado del polinomio, que son muy fáciles de calcular, que conllevan algunos cálculos previos, pero que por esa misma razón, por la misma manera como se calculan, se pueden automatizar mediante un algoritmo. Y luego veremos la forma de los polinomios de interpolación de Lagrange, que es aún más fácil de calcular. No con menos cálculos, pero mucho más fácil porque hay que hacer menos consideraciones algebraicas, así haya que hacer más operaciones aritméticas. Bien, entonces, si yo tengo el caso más simple, un punto x0 f de x0 y un punto x1 f de x1, y no tengo más puntos, puede ser que la función que produjo esos valores fuera de esta forma, pero como si yo conozco la expresión algebraica de la función, decir que esto es 3x cuadrado más lo que sea, pues ya no tengo que hacer interpolación, porque si conozco la función, yo la puedo usar en cualquier valor de x para calcular el valor real que la función arroja. Pero si no la conozco, si solo conozco los dos puntos y quiero hacer una estimación en un punto intermedio, la única forma o la forma más certera posible, aunque sabemos que no es exacta porque puede no ser exacta porque puede tener un error, es la de unir esos dos puntos con un polinomio de grado 1. Teniendo ese polinomio, calculando ese polinomio con la función de ese polinomio, que es una recta, con la ecuación de esa recta, yo puedo tomar cualquier punto entre x0 y x1 y aproximar o estimar de manera aproximada cuánto vale la función en ese valor de x, suponiendo que se trata de esa recta. Ahora bien, eso se puede hacer porque, siendo esta línea roja una línea recta, entonces tanto el triángulo pequeño que estoy señalando aquí como el triángulo más grande que estoy señalando aquí, pues son dos triángulos semejantes, y por lo tanto se cumple que la proporción entre sus lados es idéntica en ambos casos, o sea que la proporción entre el cateto vertical y el cateto horizontal del triángulo pequeño da un valor que es igual al que da la proporción entre el cateto vertical y el cateto horizontal del triángulo grande. Dicho en expresión algebraica, f de x menos f de x0, que es esta altura, dividida entre x menos x0, que es esta distancia, eso tiene un valor idénticamente igual al que tendría f de x1 menos f de x0, que es este pedazo, dividido entre x1 menos x0, que es todo el cateto horizontal. De esa proporción, si yo necesito saber cuánto es el valor de f de x, pues simplemente lo despejo, porque tanto f de x0 como f de x1, f de x0 como f de x1, y x0 y x1 y x son valores que yo conozco. x0 y x1 son los dos valores de la abscisa de los dos puntos conocidos, y el valor de x es el valor para el cual quiero interpolar. Entonces de aquí se despeja simplemente con una operación puramente algebraica, que el valor, que para cualquier valor intermedio cuyo y no conozco, lo puedo estimar con una expresión que tiene esta forma, que es el despeje de fx de esta ecuación de aquí arriba. Esa, pues, digamos, es el caso más simple. No podemos perder de vista que los dos puntos de los que partimos son mediciones que se tomaron de una variable
cuya función no conocemos, cuya ecuación no conocemos. Si esa variable que no conocemos tiene esta forma, es absolutamente evidente que los valores que yo estime con la línea recta van a tener un error, que es la diferencia entre el y calculado por la recta y el y que realmente tendría la función. Pero como yo la función no la conozco, no puedo hacer una estimación de ese error porque simplemente no tengo contra qué comparar, contra qué valor exacto medirme. Ahora, si la función no fuera esta, sino que fuera, digamos, de otra forma, si la función fuera al contrario, si fuera una curva que viene por aquí y luego sube y luego vuelve a bajar, igual va a suceder que cuando yo use la expresión de la línea recta para estimar un valor en un punto donde no la he medido, esa altura va a tener una diferencia, bien sea por exceso o bien sea por defecto con respecto a la función real. Pero nuevamente repito, no se conoce la función real, entonces no hay manera de estimar eso. Pero se podría pensar en una cosa como la siguiente. Entonces, si yo logro hacer mediciones, permítanme, me devuelvo, si yo logro hacer mediciones más frecuentes, más cercanas entre sí, puedo hacer interpolaciones con la línea recta de mejor calidad. Porque al avanzar menos en el dominio de la variable independiente, es decir, al tener intervalos más pequeños en X, la línea recta, pues obviamente la voy a usar durante un intervalo de X más pequeño y muy probablemente una sucesión de líneas rectas en pedacitos pequeños en conjunto se parecen mejor o se van a parecer mejor a la función cuya ecuación no conozco. Pero entonces eso obliga al analista a tomar datos con mayor frecuencia, datos menos separados en el dominio de las unidades de que se trate, para tener más posibilidades de acercamiento. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo, a diferencia de este ejemplo que tenía, perdón, aquí, a diferencia de este ejemplo que tenía de X0 a X1, hago si tuviera más mediciones y el X1 estuviera más cerca del X0, entonces la línea recta se va a parecer, obviamente se va a parecer más a la tangente de la curva en X0 y por lo tanto los valores que esa línea recta arroje seguramente que irían a estar más cerca del valor real que si este X1 estuviera, por ejemplo, por aquí, porque la línea recta se tiende más y entonces el valor estaría más abajo. La estimación sería de menor calidad. Un pequeño ejemplo. Si usando la fórmula de interpolación lineal a partir de dos valores conocidos del logaritmo natural de 1 y logaritmo natural de 6, estimamos el valor del logaritmo natural de 2. Quiere decir que tengo dos valores de x que son 1 y 6, y tengo dos valores de la función que son 0 y 1,79. O sea, el primer punto es 1,0 en x y en y el segundo punto es 6,179, donde 6 es la x y 1,7917 es la y. El valor para x igual a 2 está entre el x inicial y el x final, es un punto intermedio. Entonces, pues simplemente aplicaríamos la regla de la interpolación lineal y eso me arroja un valor que me dice que para el logaritmo natural de 2, la fórmula de interpolación arroja un resultado de 0,69, que con respecto al valor real del logaritmo natural de 2, tiene un error porcentual alto del 48%. Pero si reduzco el intervalo ya no de 1 a 6, sino de 1 a 4, entonces al calcular con x igual a 1, y igual logaritmo natural de 1, que sigue siendo este 0,
y con x igual a 4 y y igual al logaritmo natural de 4, entonces se cambia el valor del f de x1, se hace el cálculo y el resultado me da 0,46, que tiene un error del 33%, menor que el del 48%. Si reduzco aún más el intervalo, a medida que lo reduzco, veremos que se puede estimar con precisiones mayores, o sea, con porcentajes de error cada vez más pequeños. Eso ya lo habíamos explicado, lo habíamos descrito en la lámina anterior, pero aquí lo podemos ver. Si esta es la curva del logaritmo natural, o pues una aproximación de ella, entre 1 y 6, la recta que usaríamos para interpolar sería esta. Entonces, para calcular el valor del logaritmo natural en x igual a 2, eso me dio 0,35, que está bastante lejos del 0,69, que es el valor real. Por eso me dio casi el 50%, porque esto está como en la mitad de la altura real que debería haber dado. Pero si yo reduzco y ahora calculo desde 1 hasta 4, entonces mi línea recta ya no era la anterior, sino es esta nueva. Y obviamente el valor que yo puedo estimar para x igual a 2 es un poco más cercano al valor real. Si redujera aún más de 1 a, por ejemplo, a 2,5, entonces la línea recta iría desde aquí hasta un punto por acá, y el valor que ella estime del logaritmo natural de 2 estaría más cerca aún. Perdón. Bien, eso significa entonces que si bien la técnica de la interpolación lineal es perfectamente utilizable, pues hay que ir con ella con cierto cuidado para no asumir como muy válidos valores que son meras estimaciones, o que son estimaciones con una imprecisión que no podemos, al no conocer la función real, no podemos calcular el porcentaje de error. En este ejercicio lo pudimos calcular porque como estábamos trabajando contra la función logaritmo natural, esa sí es conocida y podíamos tomar como referencia el valor real de la función para verificar la calidad de las aproximaciones hechas con las interpolaciones lineales. El siguiente nivel, el siguiente paso es cuando tienes 3 puntos y puedes usar entonces, en lugar de una recta, una curva de segundo grado. Con 3 puntos en el plano, yo puedo entre el primero y el segundo usar una recta, y entre el segundo y el tercero usar otra recta, y eso es perfectamente válido, pero en cada subintervalo tengo que usar la expresión de la interpolación lineal, cambiando los valores conforme correspondan. Pero puedo también, en lugar de ello, usar una línea de grado 2 en lugar de las rectas, es decir, un polinomio que tiene esta forma. El polinomio de grado 2 tiene un término más, un coeficiente más y un término cuadrático. Eso ya pues no es nada del otro mundo. Y para poderlo aplicar como curva para interpolar, entonces necesito conocer 3 puntos. Ya no el x0, y0 y x1, y1, sino que además necesito un tercer punto. O sea, tendría que tener 3 mediciones de la variable. Esas 3 mediciones no tienen que estar equidistantemente espaciadas, pueden ser 3 valores de x, e incluso no tienen ni siquiera que estar ordenadas, porque lo importante es que sean 3 puntos por donde se sabe que el valor, en los cuales se tiene la medición de la variable y para esos 3 valores de x. Entonces ahora viene el tema de formular el polinomio de una manera cómoda para poder encontrar valores de A0, A1 y A2. Entonces, para hacer eso vamos a expresar el polinomio no en su forma canónica como está aquí, sino en una forma conveniente para que nos garantice que el polinomio es de grado 2, pero que nos garantice que satisface estos puntos. Y esa forma del polinomio de grado 2 también es conocida. Le cambio el nombre a los coeficientes porque no son estos mismos valores. Sería el término independiente más b1 por x menos x0 más b2 por x menos x0 por x menos x1. Eso quiere decir que a simple vista ya sabemos que este polinomio satisface estos puntos conocidos.
Y que si lo hace, entonces a partir de esa, si queremos particularizar cuál es el polinomio de esta forma, que es cuadrático, ya sabemos que es cuadrático, pero que por estar escrito así, nos permite particularizar cuáles son los valores de A0, A1 y A2 que caracterizan o que definen ese polinomio. Entonces podemos proceder simplemente a hacer un análisis algebraico expandiendo el polinomio de la siguiente manera. Aquí lo que hice fue pues destruir los paréntesis, b1x menos b1x0, y aquí b2x cuadrado más b2x0 por x1 menos b2 por x0 menos b2 por x1. Vemos entonces que se conservan términos en x que están aquí, aquí y aquí. Perdón, este es un término en x, este también y este también. Hay un término en x cuadrado, y lo que no tiene color azul es porque es un número conocido o un número por conocer, pero un número, no una variable. B0 es un coeficiente, B1 también. X0 es este valor que se conoce. X1 también es este valor que se conoce, y X, ya, más nada. Entonces, pero si este polinomio, que no es otra cosa que este mismo, si se sabe que queremos encontrar el polinomio de grado 2 que satisface estos tres puntos, pues a partir de ese supuesto podemos calcular cuánto valen los coeficientes que no conocemos ahora. Entonces, el término independiente de este polinomio es equivalente al término independiente de este, y el término independiente de este es todo lo que no tiene ninguna variable. B0, B1 menos X0, menos B1, menos B1 por X0, más B2 por X0 por X1. O sea que si yo quiero hacer que si el supuesto es que este polinomio sea este mismo, sabiendo que ambos, que satisface estos tres puntos, entonces yo puedo equiparar esta expresión del polinomio con la forma canónica, diciendo que el término independiente de la forma canónica es lo mismo que el término independiente de esta segunda forma del polinomio. El coeficiente A1 es el coeficiente en este polinomio que acompaña a la variable x, que sería entonces B1 menos B2 x sub 0, que está aquí, y menos B2 x1, que está aquí. Todo lo que acompaña a la variable x sin, digamos, a la potencia 1. Y el coeficiente A2 es el que acompaña al término cuadrático, y en este caso el coeficiente 2 que acompaña al término cuadrático es B2. Entonces quiere decir que ahí ya están considerados todos los términos de la segunda forma, de esta segunda forma del polinomio, y por lo tanto lo que me queda es saber cuánto valen B0 y B1 y B2 para saber cuánto valen A0, A1 y A2. ¿Cómo hacemos esa determinación? ¿Cómo determinamos cuánto valen B0, B1 y B2? Bueno, simplemente si esta es mi ecuación del polinomio y yo sé o acepto la condición original de que el polinomio, permítanme, me devuelvo un momento, de que ese polinomio satisface a estos tres puntos. Quiere decir que si lo evalúo en x0, el valor del polinomio me da y0, que si lo evalúo en x1, el valor del polinomio tiene que darle el valor de y1, y así sucesivamente. Entonces, al evaluarlo en x igual a x0, el valor de y tiene que ser y0, o sea que el valor de f de x tiene que ser y0. Y0 quedaría igual a b0 más, este término se anula porque si estamos evaluando todo esto en x igual a x0, este término se anula y este término se anula también. Por lo tanto, quiere decir que b0 vale f de x0, o sea, vale la y del primero de los puntos conocidos. El valor de y en el primero de los puntos conocidos.
porque si este polinomio satisface esos 3 puntos, en x igual a 0, el resultado del polinomio me tiene que dar y0, o sea, el f de x 0. Sabiendo eso, entonces ya puedo sustituir este valor por f de x0 y evaluar el polinomio en x igual a x1. De ahí tenemos entonces, perdón un segundo aquí, ¿qué pasó? Entonces, al evaluar en x igual a x1, entonces tendremos que esto vale f de x0. Perdón, sí, f de x0. Que aquí va a tener f de x1. Que este término se va a anular. Porque al evaluar en x igual a x1, este término aquí me da 0. Por lo consiguiente, todo este término se anula. Y me quedaría que el b1 es f de x1 menos b0, que es f de x0, sobre x1 menos x0, y es lo que tengo acá. Esta sería la expresión para calcular el b1 del polinomio que estamos encontrando. Y sustituyendo tanto el 1 como el otro, tanto el b0 como el b1, nuevamente en el polinomio y evaluando en x igual a x2, o sea, en el tercero de los puntos conocidos, voy a llegar a que el b2 me da esta expresión, que es f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, menos f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0 sobre x2 menos x0. Esta, pues aquí no he hecho el reemplazo de estas dos cosas en el polinomio y el transformación algebraica, pero bien ustedes pueden verificarlo, y eso pues es un proceso simple de simplificación. Bueno, entonces estamos en el hecho de que ahora ya sé cuánto vale B0, B1 y B2. Voy a retroceder un poquito. Y por lo tanto, al saber cuánto valen B0, B1 y B2, como yo conozco los valores de X0 y de X1, yo puedo reducir cada una de estas expresiones a un número, y por lo tanto ya tengo el polinomio de interpolación de segundo grado, que me sirve para estimar valores intermedios entre X0 y X2. Vamos otra vez a trabajar con el logaritmo natural de 2, pero obviamente a partir de 3 valores conocidos. El x0 es igual a 1, el logaritmo natural de 1 es igual a 0. El x1 es igual a 4, el logaritmo natural de 4 es 1,38. Y x2 igual a 6. Y el logaritmo natural de 6 da 1,7917. Esos son 3 puntos conocidos, los vamos a usar solo como referencia. Entonces, reemplazando las expresiones anteriores B0, B1 y B2, me dan 0, respectivamente 0,4620 y menos 0,05187. Y con esos valores, pues, incluso los puedo reemplazar en la forma general del polinomio, y ahí la tengo. Y ese sería nuestro polinomio de interpolación de segundo grado. Ni siquiera tengo que reemplazar esto para calcular el A0, el A1 y el A2 en la forma canónica del polinomio. Puedo usar este, que es equivalente. Ahora, si yo hago los despejes algebraicos aquí, destruyo los paréntesis, pues llego a la forma general del polinomio. Entonces, ¿qué pasa? Que si esta es la curva del logaritmo natural de 2 y yo la comparo con la que acabo de obtener, la que acabo de obtener es una curva perdón, esta es la curva de la parábola que acabo de obtener, y la comparo con la curva del logaritmo natural que tiene esta forma, pues hay regiones en donde no me serviría mucho, o sea, en donde evidentemente esto se va a tender hacia una asíntota en el eje vertical, mientras que la parábola no tiene asíntota, ¿cierto?
Entonces hay unas regiones en las que el logaritmo pues, no está definido, pero en la región de interés, que es entre los puntos conocidos, 1, 4 y 6, los puntos conocidos entre el intervalo de 1 a 6. En esa región de interés, pues tengo que desde aquí hasta aquí la curva azul, que es mi polinomio, me permite estimar valores de la variable que todos tienen, casi todos tienen algún porcentaje de error, pero por ejemplo aquí coinciden, en algún punto por aquí coinciden bastante, en otro punto por aquí también, y en las demás regiones pues hay un error inherente a que estoy trabajando, estoy calculando con una cuadrática algo que es logarítmico. Pero repito, en este caso porque tomamos como referencia una curva conocida para hacer la comparación, o sea, dijimos, vamos a calcular, a estimar mediante interpolación cuadrática valores de la función logaritmo natural de 2. Eso nos permite darnos cuenta de los errores que arroja esa interpolación. Pero si yo no sé qué es logaritmo natural de 2, sino que solamente conozco los 3 puntos, el 1, el 4 y el 6, pues con la parábola puedo defenderme para estimar valores, sabiendo que no son el valor absolutamente exacto, sino una estimación sustentada o calculada a partir solo de 3 puntos que conozco. Serían esos 3 puntos que estoy señalando ahí, en donde las dos funciones son idénticas, donde se cortan en x igual a 1, en x igual a 4 y en x igual a 6. Si este es nuestro polinomio, bueno, ya lo que ya dijimos, en x igual a 2, el polinomio me da un valor de 0,56 que tiene un 20%, un 18% con respecto al valor real de la curva. Fíjense que es distinto al error que teníamos cuando usábamos una línea recta, porque al usar una línea recta, pues la diferencia entre la curva del logaritmo, que es la que estamos usando como referencia, y la recta, pues será casi del 50%. Pues fíjense que si yo uso una línea recta de aquí hasta aquí, pues la línea para 2 me va a dar por acá, como ya lo vimos en una gráfica anterior, por acá en algún punto de estos, donde la línea corte. Y el error es mayor. Me está yendo la voz. Y no sé por qué. Bien, ese digamos, es la introducción del concepto de lo que es una interpolación. Ahora, para generalizar este tema a cualquier grado, pasemos entonces a los polinomios de interpolación. Estamos viendo aquí. Vamos a mirar esta. Entonces, en resumen de lo que hemos dicho, con 2 puntos conocidos, el polinomio de interpolación es de grado 1, tiene esta forma, y la fórmula para interpolar valores intermedios entre los dos conocidos es esta. Entonces, obviamente en este caso el B0 es este término y el B1 es este término que es una diferencia dividida finita, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Esto es una diferencia dividida, digamos, de orden 1, dos valores de f de x sobre dos valores de x correspondientes. Tengo 3 puntos conocidos, x0, x1, x2. El polinomio será de grado 2, como ya lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. Y ya dedujimos que B0 seguía siendo f de x0,
para este polinomio, el B1 sigue siendo el mismo que teníamos en el caso del grado 1, y el B2 es una diferencia dividida de un orden, de un grado inmediatamente siguiente a este, porque los dos miembros del numerador aquí eran valores de f, y aquí son diferencias divididas de primer orden. Son iguales, y este tercero tiene la particularidad de que este término es de esta forma, y este término también es de esta forma. O sea, este también es una diferencia dividida finita, pero de un orden inmediatamente siguiente a este. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Simplemente que el denominador va desde el más último en la tabla hasta el primero en la tabla, porque si esto es desde x2, esta es la diferencia dividida entre f de x2 y f de x1. En el denominador tiene x2, x1. Entre x1 y x0, en el denominador tiene x1 y x0. El denominador de la diferencia de segundo orden, entonces era este menos este. Hay una nomenclatura, perdón. Se maneja una nomenclatura para referirnos a estas diferencias divididas finitas. Es la siguiente. Entonces, cuando yo tengo una diferencia de primer orden, entonces para evitar escribir esto explícitamente todas las veces, se representa con una f con paréntesis rectangulares, así como está aquí, poniendo x1 y x0, de tal manera que cuando usted vea esta simbología, se está refiriendo a este cociente, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. O sea que esa nomenclatura aplica como es este mismo, pero cuando es de segundo orden, entonces se involucran tres términos que son f de x2, x1 y x0 para representar que esta primera parte es la diferencia de primer orden entre estos dos y esta segunda parte es la diferencia de primer orden entre estos dos, como se ve aquí. El denominador entonces será el más alto menos el más bajo. Con esa sola descripción, nosotros ya podemos inducir de una manera recursiva la generación de polinomios de orden superior, como lo vamos a mirar. O sea, esto se puede llevar a una forma general muy simple. Si tenemos n más 1 datos, no 3 como hasta ahora, sino 6, los que sea. Entonces, si tengo 6 datos, puedo ajustar un polinomio de grado 5. Pero un polinomio de grado en general, cuando tengo n más 1 datos, un polinomio de grado n, implica calcular un B0, un B1, hasta un Bn, donde cada término del polinomio pues tiene los productos que permiten crear el grado del polinomio hasta el grado n si es necesario. Entonces fíjense que si fuera primer grado serían estos dos, si fuera segundo grado tendría el tercero, que es el que vimos hasta inmediatamente anterior, y así sucesivamente. Entonces viene el problema de calcular los b sub i del polinomio. Entonces ya sabemos que el b sub 0 es la función en el punto inicial, el primer valor conocido, que el b1 es la diferencia dividida finita entre f de x1 y f de x0, que el b2 es una diferencia dividida de un grado más, donde tiene arriba la de x2 y x1 y menos la de x1 y x0 sobre el primero menos el último, o el último menos el primero. De tal manera que B3 será una diferencia dividida de un orden siguiente de x3, x2, x1 y x0. Entonces tendrá en el numerador 2 de esta forma, 2 del grado inmediatamente anterior sobre la diferencia de x correspondiente, y así se puede generalizar para calcular todos y cada uno de los coeficientes de una manera rutinaria, de una manera algorítmica, porque cada una de estas diferencias involucra 2 de las de nivel anterior. Eso se puede programar de una manera muy sencilla.
Porque si yo tengo, por ejemplo, estos puntos, x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3, ya yo sé que la primera diferencia dividida finita la calculo restando este menos este, dividiendo entre este menos este. La siguiente, esta de x2, x1, la calculo restando este valor menos este valor, f de x2 menos f de x1, y esa resta dividida entre x2 menos x1. La siguiente, esta diferencia dividida la calculo análogamente a como se hicieron las dos anteriores, f de x3 menos f de x2, y todo eso dividido entre x3 menos x2. Ahora, para pasar al siguiente grado, que fue la primera que hicimos. Profe, ¿puedes Sí, repetir dígame. otra vez, por favor? Es que no, o sea, tengo como el internet lento y no veo tanto el mouse, el movimiento del mouse. Vamos a ver si pongo No otra vez. entendí esa partecita. Espera, vamos a ver si pongo el puntero, se puede ver mejor. Con mucho gusto, viejo, claro que sí. Entonces decíamos que si yo tengo estos puntos conocidos, x0, f de x0, x1, f de x1, son los puntos conocidos de la función. Entonces la primera diferencia dividida que voy a necesitar para, vamos a hacer el supuesto de que fueran más n puntos. Entonces, con 4 puntos, ¿el polinomio es de qué grado? Si yo quiero calcular un polinomio de interpolación que satisfaga a 4 puntos, ¿ese polinomio será de qué grado? 5, ¿no? No, al contrario. 4. No. Fíjate una cosa, si yo tengo 2 puntos, el polinomio que los une es de primer grado, ¿cierto? Si tengo 3 puntos, el polinomio que satisface a esos 3 puntos y es único es de grado 2. Si tengo 4 puntos y quiero hallar un polinomio de interpolación, el único que satisface simultáneamente a esos 4 puntos tiene que ser de grado 3. Siempre es el número de puntos menos 1. Porque el caso más simple es que para dos puntos, línea recta, grado 1. Para 3 puntos, parábola, grado 2. Para 4 puntos, curva en S, grado 3. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que a medida que sube el grado del polinomio, voy a retroceder aquí. A medida que sube el grado del polinomio, necesito B0, B1, B2, B3, B4, B5, dependiendo del grado que quiera calcular. Y por eso entonces crece también la cantidad de diferencias divididas finitas que tengo que encontrar. Entonces, por ejemplo, en este caso, para los 4 puntos, entonces tengo que encontrar las diferencias de primer orden, las de segundo y hasta la de tercer orden, porque voy a calcular un polinomio de grado 3 que necesita B0, B1, B2, B3. ¿De acuerdo? Entonces, las de primer orden son diferencias de esta forma. F de xy menos f de xj sobre xy menos xj. Y en este caso, entre x1 y x0, pues ese es el f de x1 menos el f de x0, y esa resta dividida entre x1 menos x0, es decir, de esta forma. La siguiente que está aquí es también de esa forma, pero considerando el valor x, los puntos x2 f de x2 y x1 f de x1. O sea que esta diferencia dividida representa a este valor f de x2 menos este valor f de x1, y a esa resta la divido entre la resta de x2 menos x1, o sea, de esta forma, repito. Lo mismo para esta, donde se restan estos dos elementos y se dividen entre la resta de estos dos elementos. Cuando yo tengo ya calculadas estas 3 primeras diferencias divididas, puedo calcularlas de segundo orden, porque para la de segundo orden, permítanme, hacia aquí está, para la de segundo orden, yo necesito las dos de primer orden correspondientes. O sea, yo no puedo calcular esta diferencia que es de segundo orden si no he calculado primero las de primer orden que están involucradas en ella. Entonces, de segundo orden, si yo estuviera calculando, como en este caso, un polinomio de grado 3, tengo que calcular estas dos de segundo orden para poder producir la de tercer orden, que es la que me
sirve para el término del polinomio de tercer grado. Entonces, esta de segundo orden consiste en la diferencia dividida finita de xy xj menos la de xj xk, donde en este caso es esta y esta, o sea, esta menos esta, dividido entre entre xy y xk. En este caso el xy sería el x2 y el xk sería el x0. O sea, entre este valor y este valor. ¿Por qué entre este y este? Porque este es el más avanzado para esta, el de mayor orden para esta diferencia, y este es el primero, el de más bajo orden para la primera. Siempre entre el último y el primero. Y con esa misma expresión se calcula la diferencia dividida de segundo orden para entre x3, x2 y x1, que involucra restar esta diferencia de primer orden menos esta sobre x3 menos x1. O sea, sobre este menos este, que son los dos extremos que produjeron esta diferencia, que intervinieron en estas dos. El paso siguiente es calcular la diferencia dividida de tercer orden, que será esta menos esta sobre el x3, que es el más alto, menos el x0, que es el más bajo, de las dos involucradas en el numerador. Y así sucesivamente. Entonces quiere decir que con estas dos se calcula esta. Con estas dos, esta menos esta, calculan esta. Con estas dos se calcula esta. Y teniendo estas tres, entonces con estas dos que están aquí, esta y esta, se calculan las de segundo orden. Y con esta y esta se calculan las de segundo orden. Y ahora, teniendo estas dos, puedes producir la de tercer orden. Entonces, si llegamos hasta en general a un grado n, esto va a tener todos los x involucrados aquí, y entonces será dos diferencias de grado n menos 1 sobre el xn menos el x0, y esa sería la última, la última para un polinomio de grado n. Teniendo esas diferencias divididas, entonces ya los coeficientes del polinomio que estoy buscando para b0 ya sabemos que es f de x0. Para b1 sabemos que es la diferencia dividida entre x1 y x0. Para b2 sabemos que es la primera de segundo orden. Para b3 la primera de tercer orden. Hasta el bn, la última sería pues esta. Estos, recuerden que son los coeficientes del polinomio que estamos buscando, que son b0 más b1 por x menos x0 más b2 por x menos x0 por x menos x1, el que teníamos en una Entonces, habiendo ya encontrado una forma rutinaria de encontrar estos valores, pues estos valores ya son números, y entonces ya tengo caracterizado mi polinomio. Pues cada b sub 0, b1, b2, bn lo reemplazo en el polinomio por el valor que dio. Entonces ya tengo un número más un número por x menos x0 más, y así sucesivamente para todos los términos del polinomio. Sé que esta es una descripción puramente algebraica, pero necesito que formalizar la definición para que quede clara la manera como ustedes podrían automatizar eso en un algoritmo. Entonces, mire, si volvemos a usar el mismo ejemplo, x0 igual a 1 y f de x0 igual a 0, x1 igual a 4, lo que valga el logaritmo para 4, para x igual a 6 y para x igual a 5, agregamos un cuarto punto. Fíjense que este cuarto punto, esta metodología no nos obliga o no nos exige, como lo digo aquí, que los datos estén ni siquiera uniformemente espaciados ni que estén ordenados. X1, 4, 6 y ahora cogí el 5, podía haber cogido el 2. ¿Por qué? ¿Por qué no lo exige? Porque simplemente después, cuando yo ubico esos puntos en el plano, ellos se ordenan automáticamente porque se ordenan por el valor de X.
Entonces no importa que yo los use en desorden, ellos igualmente el polinomio que los satisfaga a todos va a ser el mismo, aunque yo mencione los puntos en desorden, porque eso no lo puedo hacer de otra manera. Es decir, aunque yo elija los puntos en desorden, digo en desorden que no está en orden riguroso de menor a mayor el valor de x, el polinomio, si así yo ponga este punto de primero o de último, si es un polinomio que va a satisfacer esos 4 puntos, el polinomio siempre va a ser el mismo. Entonces, para estimar el logaritmo natural de 2, pero ahora usando un polinomio de interpolación de tercer grado, esta sería nuestra tabla de valores, que son estos valores que están aquí, pero en forma de tabla. Entonces, el polinomio con grado 3 tendría que ser de la siguiente forma general. B0 más B1 por X menos X0, más B2 por X menos X0 por X menos X1, más B3 por X menos X0 por X menos X1 por X menos X2. Expresado en esa forma, yo sé que el polinomio satisface los puntos. Entonces, ahora, como yo ya sé cuál es la forma genérica de las diferencias divididas, pues la aplico. B0 es f de X0. Ahora, f de X1, X0 me da este valor. F de X2, X1 me da este valor. Y f de X3, X2 me da este valor. ¿Esto qué es entonces? Esto es f de X1 menos f de X0 sobre X1 menos X0. Esto es f de X2 menos f de X1 sobre X2 menos X1. Y así sucesivamente. Las segundas diferencias divididas, son 2, porque involucran cada una 3 valores, el X2, el X1, el X0, el X3, el X2 y el X1. Pero recuerden que este término de acá arriba es una de las anteriores, que es la de f de x y menos f de xj, en este caso x2 menos x1, restándole el valor que resulte de la diferencia dividida entre, en este caso, entre x1 y x2, que ya lo tenemos antes, sobre x2 menos x0. Lo mismo para la de tercer grado, la segunda diferencia dividida de tercer orden, que es la diferencia dividida entre x3 y x2 menos la diferencia dividida entre x2 y x1 sobre x3 menos x1. Y cada una de ellas me va dando un valor. Entonces me devuelvo un momento. Las de primer grado me dieron estos 3 valores. Con estos 3 valores puedo construir las de segundo grado. ¿Quién quería hablar? ¿Alguien? Profe, que en la diapositiva anterior hay como un error ahí con ¿En dónde? En el X5 es 1.609 y en la fórmula usted puso 1.69. No sé si el error es aquí o es acá. Permítame ver. Bueno, habría que revisar los cálculos. Permítame, revisamos aquí rápidamente. Es 1,60. El logaritmo natural de 5 es 1,6094. Sí, es correcto. Entonces aquí esto es... es que falta un 0 acá, ¿verdad? Bueno, lo podemos mirar acá también si quieres. Aquí tengo los valores y fíjate lo que tengo aquí. Esto es esta f de x menos esta f de x, el C6 menos C5, o sea, f de x1 menos f de x0, siendo este x0, x1, x2 y x3, sobre la diferencia de estos dos. O sea, el azul menos el rojo, que son estos dos, el azul menos el rojo, sobre el violeta menos el verde. Okay. Esa es la primera, la de primer orden. La segunda tiene la misma forma, pero obviamente entre los x y los f de x que corresponden. La tercera, igual, este menos este sobre este menos este. O sea que estos son 0,46, 0,20 y 0,18
0.46, creo que sí están bien aquí puestos. El error aquí era un error, creo que de digitación, y me disculpan por él. Volvamos aquí. Ahora pasamos a las de segundo orden. ¿Esta cómo lo calculamos? Calculamos este menos este. ¿Sobre cuál es X? Pues el último menos el último menos el más grande menos el más avanzado menos menos el inicial. ¿Por qué este y este? Porque este es el mayor. Fíjate que este es el que está involucrado aquí. El más abajo en la tabla, la observación más adelantada de la tabla. Y este es el más bajo de aquí. O sea, por esa razón acá se divide entre este y este. Vamos a ver qué pasa aquí. Este resultado divide este entre este y este, que son los dos extremos de la diferencia dividida correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, menos 0,0518 y menos 0,02041. Eso quiere decir que si vamos a las láminas, menos 0,0518 y menos 0,02041. Entonces tengo las diferencias de segundo orden. Ahora, volvamos aquí. Esta de tercer orden es lo mismo. Este menos este sobre los dos extremos de X, o sea, el último menos el primero, o sea, es exactamente igual. Entonces, fíjense que es muy rutinario. Como solamente tengo 4 puntos, puedo llegar hasta aquí, hasta el tercer orden. Si yo tuviera más puntos, entonces aquí tendría más diferencias de primer orden, más de segundo, más de tercero, menos de cuarto, depende de la cantidad de puntos, hasta que cuando llegue a la casilla, a la columna donde solamente se calcula una diferencia de primer orden, una diferencia y no se pueden calcular más porque no hay sino 2 en la columna inmediatamente anterior, ya tengo todas las que me determinan mi polinomio. Fíjense que la estructura de cálculo para esto es bastante simple. Siempre es las dos anteriores entre los dos extremos de X que las involucran a ellas dos. Entonces, habiendo calculado eso, esto me dio 0,07865, si voy a validar nuevamente 0,078, si ese es el valor. Lo que pasa es que aquí lo tengo con más cifras decimales y en el Excel creo que restringí eso a unos cuantos nada más. Y entonces, en resumen, nuestras diferencias divididas me dan estos valores que ya los tengo extraídos de las láminas anteriores. Y nuestro polinomio, que tiene esta forma general, entonces se reemplazan las diferencias correspondientes. El B0 es f de x0, el B1 es 0,46209861, el B2 es 0,05118, que es la primera de tercer grado, y el B2 es la primera de cuarto grado, que sería esta. Y ese es nuestro polinomio de interpolación, y con este polinomio podemos interpolar valores intermedios entre los valores conocidos. ¿Cuáles son nuestros valores conocidos? Los valores conocidos son los extremos del intervalo en el que conocemos datos, es decir, nosotros tenemos valores conocidos entre 1 y 5. O sea, con ese polinomio puedo interpolar con cierta confiabilidad valores de f para valores intermedios entre estos, porque sé que ese polinomio satisface exactamente a estos 4 puntos. Ya simplemente se reemplazará en la ecuación el punto que queremos allá y ya. Exactamente, compañero, esa es la idea. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que con ese polinomio, si yo lo evalúo en x igual a 2, el problema que venimos trazando desde cuando usamos la línea recta, calcula el logaritmo natural de 2. Con la línea recta me dio casi 50%. Con la cuadrática me había dado 30 y algo por ciento, ya no me acuerdo. Pero ahora con esta de grado 3, el error porcentual con respecto al valor real del logaritmo natural en 2 es de 9%. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo miro la curva esta que acabo de dibujar, esta roja, está mucho más cercana en el intervalo de observación que la línea recta o que la parábola. Entonces aquí me da, perdón, me pasé una lámina, entonces aquí me da 0,6287 cuando el valor real era un poquito mayor, pero el error
el error porcentual entre esos dos. Y repito, lo podemos calcular porque yo sé cuál es la curva que estamos usando, la curva real. En la mayoría de los casos esa curva no se conoce y por lo tanto no podemos calcular ese porcentaje de error. Pero ya sería, como tú dijiste hace un momento, después de tener esto, reemplazar en esa curva. Ahora, para tener esto, uno lo que tiene que tener es un cálculo hecho, por ejemplo, una cosa como esta, que es una matriz donde uno programa las fórmulas, o un pequeño programa en cualquier lenguaje que le calcula los coeficientes del polinomio y luego simplemente reemplaza el valor de x que quiera estimar en ese polinomio. O sea que el trabajo que hay que hacer, a pesar de que esta explicación ha sido un poco extensa, el trabajo que hay que hacer después, cuando ya uno conoce el concepto, es trivial, es realmente muy poco para poder interpolar con una cierta confiabilidad. Sin embargo, esta no es la única forma. Hay otra forma que es la de los polinomios de interpolación de Lagrange, que busca evitar todo ese cálculo de diferencias divididas, que realmente no es mucho, pero que dependiendo del grado del polinomio puede ser 2 o 3 cálculos más realmente. Entonces, con Lagrange, la forma de Lagrange es una manera distinta de escribir el polinomio. El álgebra tiene esas posibilidades que, perdón, el álgebra le ofrece a uno distintos caminos lógicos para representar la misma información. Entonces, esta forma dice que un polinomio de interpolación se puede entender como una suma de términos, donde cada término tiene un coeficiente, que lo llamamos los coeficientes de Lagrange, por el valor de la función en cada uno, el valor conocido de la función en cada uno de los puntos. O sea, si yo tengo n más 1 puntos, esto será L1 de x, perdón, L0 de x por f de x sub 0, más L1 de x por f de x sub 1, donde f de x0, f de x1, f de x2, etcétera, son los valores de y de la tabla de valores conocidos. Y lo que tendría yo que calcular es los coeficientes de Lagrange. ¿Cómo son esos coeficientes de Lagrange? Entonces, esta versión del polinomio dice, bueno, esos coeficientes, que en el caso de Newton tú los tienes que calcular mediante diferencias divididas, aquí se calculan de una forma también algorítmica y quizás más rápida de implementar, aunque de pronto hagan más cálculos, no sé. ¿Qué es esto? Cada uno de los coeficientes es un producto de diferencias divididas, pero que no se tienen que calcular en forma recursiva, habiendo calculado la anterior para poder calcular la siguiente. No, aquí dice, haga un producto de x menos xj sobre xy menos xj, para j variando desde 0 hasta n, pero excluyendo el término donde j es igual a i, porque obviamente si yo no excluyo el término donde j es igual a i, esto se me haría un 0 en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Que el L0 implica para j desde 0 hasta n de x menos x0 por x0, si estamos hablando de L0 por x0 menos x1, y arriba, entonces los productos que van arriba son x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 hasta donde sea, excluyendo el término donde la j es igual a la i, o sea, al lugar del coeficiente que estamos calculando. Y en el denominador también es un producto de diferencias de estas, donde la única diferencia que no se incluye es aquella donde j es igual a i. O sea, esto parece un poco enredado, pero al hacerlo explícito, al hacerlo expandido, tendríamos que, por ejemplo, para el primer grado, el polinomio del primer grado sería de esta forma, donde tenemos este nuestro L0 por f de x0, más este es nuestro L1 por f de x0, y no habría más términos, pues porque es la versión lineal, la versión de primer grado. En el segundo grado, cada coeficiente de Lagrange tiene doble término de esta manera. El primero sería x menos x1 por x menos x2, y debajo x0 menos x1 por x0 menos x2. No se coloca el término x0 menos x0, es decir, en el primer término no, porque si se colocara se haría una indeterminación.
En el siguiente término es x menos x0 por x menos x2. Fíjese que se excluye en este, cuando estamos en el término de x1, se excluye el x1 aquí arriba. Y aquí abajo se excluye el término de x1 menos el mismo para no anularla, para no indeterminar el término. Y así en el tercer caso, x menos x0 por x menos x1. Y abajo x2 menos x0 por x2 menos x1. Y no se excluye, no se incluye el término x2 menos x2. Ese polinomio nos evidencia que el L sub i siempre vale 1 cuando estamos en xi. Y el L sub i siempre vale 0 cuando estamos en xj para j diferente de i. Lo que quiere decir que con esas condiciones, si usted revisa, es evidente que cuando yo reemplazo x en el polinomio por el x0, esto se anula, y aquí me queda 1 por f de x0. O sea que la función vale f de x0 cuando yo reemplazo la variable x por x0. Quiere decir, el polinomio satisface el punto x0, f de x0. Si reemplazo el x1, entonces el término que va a quedar vivo es este, con un 1 aquí, los demás en 0, y entonces el polinomio satisface el punto x1y1. Si reemplazo x2, entonces estos se van a anular, se anula porque se anula aquí y aquí, y esto se me convierte en un 1, y entonces me queda x2 igual a, que en x2 el polinomio vale f de x2. Es decir, esta expresión del polinomio es perfectamente plausible para cualquier conjunto de puntos, agregándole obviamente los elementos que faltan en cada término de Lagrange, pero garantiza absolutamente que satisface los n más 1 puntos conocidos. Entonces, aunque la construcción de los polinomios de Lagrange pueda tener más términos, o sea, más productos, es mucho más fácil de programar porque ni siquiera hay que tener en cuenta los resultados de la diferencia anterior para calcular la nueva. Simplemente en cada caso se calcula el coeficiente de Lagrange con su fórmula, que es una productoria, y se reemplaza en la suma para evaluar el polinomio. Eso es todo con respecto a la construcción de los polinomios de interpolación de Lagrange. Como les dije al principio, debo retirarme para atender una consulta médica con un examen que me van a hacer. Entonces voy a suspender la clase en este momento. ¿Qué nos quedará pendiente? Bueno, no nos queda pendiente nada, o sea, de su parte para mí nada. Yo les voy a publicar en estos días y les comunico o formalmente, les envío su mensaje. Les voy a publicar un par de actividades que van a constituir el trabajo del segundo corte para que las podamos ir considerando con suficiente anticipación. Esas actividades van a estar, van a tener una intencionalidad, además de servir como la calificación del segundo corte, nos van a servir para medir ciertas características que estamos recopilando para específicamente para los estudiantes de ingeniería de sistemas, en mi caso, que son información determinante para el proceso de acreditación internacional ante la agencia ABET que estamos desarrollando para todos los programas de ingeniería. Entonces, la actividad, que es una actividad normal, una tarea que les voy a poner, va a ser calificada de acuerdo a ciertos criterios que les voy a comunicar junto con el enunciado de esas actividades para que ustedes sepan cómo deben presentar los resultados, de manera que se puedan hacer evidentes los criterios con que vamos a calificar. O sea, no es nada del otro mundo, simplemente que en este caso la tarea les va a decir exactamente cómo lo voy a calificar, con base en qué cosas se van a medir en los resultados, no solamente si está bien o está mal hecho, sino algunos otros aspectos de su trabajo que nos van a alimentar en el proceso de mejoramiento curricular del programa. Eso estará listo en los próximos días. Todavía estamos, porque es un trabajo que hacemos colectivamente todos los profesores en todos los cursos.
y apenas esté listo, entonces les entregaré los enunciados y las fechas en que se van a entregar, que serán hacia la semana 10, 11, de cuando se entreguen notas del parcial. Estamos en este momento en la semana 8, o sea que nos quedan la 9 y la 10 más la Semana Santa, para que vayan viendo. Pues no se trata de, la anticipación no es tanto porque sea muy complicado o muy grande el trabajo, sino para que tengan en cuenta muy bien los elementos que se van a calificar y presenten su respuesta en términos de esos requerimientos. No sé si hay alguna pregunta, pero entonces los escucho. Bueno, igualmente, terminando la clase y después de que atienda una reunión, la cosa esta que ya les dije, me reintegro, me reconecto nuevamente y les subo el video y todo lo de la clase de hoy. Bueno, entonces, no siendo más por ahora, me retiro y les agradezco mucho su participación en la clase del día de hoy, y les deseo que tengan una Semana Santa razonablemente cómoda y tranquila, que puedan descansar, que puedan disfrutar del tiempo en familia o con sus seres queridos, y nos volvemos a ver después de la Semana Santa. Entonces, cuídense mucho y hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, profe. Listo, profe, muchas gracias.